Bueno, otro de nuestros temas centrales era hablar de las diferencias de esta con con otros enfoques o con algunos enfoques que también son muy conocidos. En la década de 1960, la TCC comenzó a tomar forma como un enfoque estructurado y breve. Se centró en la modificación del comportamiento y en la reestructuración cognitiva, promoviendo la idea de que los pensamientos negativos pueden ser desafiados y cambiados para mejorar el bienestar emocional, ¿no? Algo también, un punto muy importante o uno de los conceptos como básicos de esta es justo la reestructuración cognitiva, ¿no? Que es lo que se busca hacer con ambas teorías. O ambas terapias que buscan reestructurar el pensamiento para poder llegar a una modificación del comportamiento, ¿no? Modificar estos pensamientos que ya sea que son negativos o que son desadaptativos o que son irracionales para poder llegar a este punto. En el enfoque psicoanalítico, pues bueno, tenemos que el enfoque psicoanalítico habla desde una postura mucho más subjetiva, ¿no? Hablaba hace rato de que el psicoanálisis toma como esta referencia, digo, hay muchos psicoanalistas, ¿no? Pero hablando de que la mayoría pues tiene ciertos conceptos parecidos entre el yo, el ello, el superyo, lo consciente, el inconsciente, el preconsciente, ¿no? También se enfoca mucho en esta elaboración de etapas psicosociales o psicosexuales, perdón, en donde habla de por qué las personas se han desarrollado ese tipo de personalidad o ese tipo de comportamiento y llega a ser como muy autoritario en esta parte porque al final de cuentas habla de que si cuando eras chiquito viviste o pasaste por alguna situación, pues resulta que vas a tener ciertas conductas debido a que hubo como una situación en X etapa y entonces eso va a hacer que tengas esa conducta, pero como tal no se enfoca tanto como en la modificación de esa conducta, sino que más bien dice, bueno, tienes esa conducta y entonces es parte de ti, ¿no? O de lo que has desarrollado. También otra cosa es que el enfoque psicoanalítico, si hablamos a lo mejor del de Freud, pues tiene esta línea mucho más hacia la parte sexual, ¿no? Hacia la libido, las pulsiones, ¿no? Posteriormente hay otros autores que retoman un poquito más como ciertos conceptos más místicos, ¿no? Hacia la parte de el consciente colectivo, el ánima, el animus. Posteriormente viene a lo mejor también un poquito cómo retomar etapas, pero ahora etapas psicosociales, ¿no? Como con Erickson que habla justo de la confianza versus desconfianza, independencia versus autonomía, y etcétera, etcétera. Entonces, pues estas diferencias hacen un punto clave para hablar de que también, por ejemplo, el psicoanálisis como tal, a partir de todos estos conceptos que les he comentado, pues no hay un punto de validez o no se pudo llegar a encontrar una forma de comprobar su eficacia. De que los resultados funcionaban de esa manera o de que eran resultados que funcionaban a largo plazo, ¿no? También otra cosa es que como el psicoanálisis duraba muchas veces años, pues no se tenía esta apertura a ver si funciona, a ver si la persona puede estar sola, ¿no? Entonces, todo esto hace que el psicoanálisis tenga como esta parte de falta de comprobación, de validez, de confiabilidad, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual. En el enfoque humanista, pues se enfoca un poquito más, valga la redundancia, se enfoca un poquito más en la parte de la autosuficiencia y la autosuperación, ¿no? De tratar de
superarse, de tratar de encontrar como las necesidades o las motivaciones que hacen que cada persona vaya siendo autosuficiente. También habla un poquito sobre pues todas las características o de siempre tratar de verle como las características positivas al cliente en ese caso, ¿no? O al usuario. Siempre tratar de verle las características positivas para que la persona pueda como tratar de autorrealizarse, que era el punto como máximo, la esta autorrealización definitiva. Ahora, algo curioso que lo mencionan de hecho varios autores, es que el enfoque humanista tiene mucha relación con las terapias de tercera generación, que son las que siguen después de la TCC, ¿no? Porque en realidad las terapias contextuales, pues hablan sobre que hay que ver a la persona como un ser humano, como un ser que se puede autorrealizar, que puede aceptar las situaciones que va viviendo, ¿no? Trata al usuario como una persona, como un ser con habilidades y no como un paciente, como otros enfoques. Entonces, en realidad, pues la humanista como ortodoxa no tiene una evidencia científica, no hay como tanta forma de comprobación en sus técnicas, en sus métodos o en algunas de sus teorías, pero cuando se ha llegado a utilizar ya en estas nuevas terapias, se ha tratado de dar como esta vuelta para que sea más humanista la terapia dentro de la psicología. Las terapias de tercera generación, pues como les decía hace un momento, tienen mucha relación con la terapia humanista. Trata de ver a la persona o al usuario como una persona con habilidades, con posibilidades, con motivaciones, ¿no? O sea, como que ya trata de abordarlo como una persona integral. También en estas terapias tratan de no solamente integrar al usuario, sino también al terapeuta, es decir, cómo es esta interrelación entre ellos dos, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a responder, qué es lo que podría llegar a suceder en esta terapia, ¿no? Claro, desde esta terapia o desde estas terapias hay muchas, entre ellas, por ejemplo, la de aceptación y compromiso, que habla de que pues tenemos que o se tienen que aceptar ciertas conductas o ciertas cosas que se van viviendo, digo, a diferencia, por ejemplo, de la TCC, en donde dice que se llega a la modificación de esa conducta, la de aceptación y compromiso habla más como de aceptar lo que se está viviendo, de aceptar lo que se tiene y entonces trabajar sobre esta aceptación. O sea, por ejemplo, si es una conducta o un trastorno mental, pues no es como que, o algo, una conducta, por ejemplo, que te esté causando problemas en lo social o en lo personal, no es como que la vas a dejar. Por ejemplo, si hay violencia o tienes conductas violentas, no es como, voy a aceptar mi violencia, o sea, no, pero sí aceptar algunas cosas que a lo mejor hacen que eso se haya creado en ti. ¿No? O sea, modificar algunas cosas, pero aceptar otras cosas, o sea, como que no luchar contra eso, ¿no? Como ir viviéndolo y sintiéndolo y también ir aceptándolo. También otra terapia en estas de tercera generación que se ha vuelto como muy famosa es el mindfulness, ¿no? Que habla un poquito como, o que habla, tiene esta relación con las técnicas de relajación de las TCC y de las terapias de tercera generación, ¿no? Hablan un poquito de cómo trabaja como esta relajación guiada, ¿no? De enfocarse, de tratar de centrarse en lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Y entonces, pues también llega a ser o ha tenido resultados muy buenos, algo que sí, como tiene esta igualdad o esta relación con las TCC es que las terapias de tercera generación también tienen evidencia científica
También se han hecho estudios, también hay investigaciones que avalan las terapias de tercera generación dentro de diferentes patologías, poblaciones, o situaciones contextuales. Y pues bueno, el enfoque sistémico, que pues este enfoque normalmente se trabaja ya sea en grupos o en familia y que habla de cómo estos grupos o familias se van relacionando entre sí por medio de la comunicación, por medio de la influencia entre ellos, de cómo es que todos trabajan como un conjunto de engranes y cuando hay una influencia en uno, pues automáticamente mueve a todo el sistema, ¿no? Entonces se enfoca más como en este trabajar de sistemas, de grandes influencias o comunicaciones, a diferencia de la TCC, que trata de abordar a lo mejor desde situaciones específicas. Ahora, la TCC también tiene algunas áreas que se aborda o que puede abordar, por ejemplo, terapia familiar, terapia de pareja, o sea, también tiene sus como poblaciones en este como no solamente individuales, ¿no? Sino también grupales. Sin embargo, van hacia diferentes áreas con el enfoque sistémico. Dentro de los principios fundamentales, incluyen, por ejemplo, la identificación de pensamientos disfuncionales, que hablábamos ya varias veces como de estos pensamientos que no son funcionales para la persona o llegan a ser irracionales. La modificación de la conducta, que es como uno de los puntos también centrales, y el uso de técnicas de afrontamiento. Esto también se trata como de investigar, ¿no? O de abordar en la terapia, porque recordemos que existen diferentes técnicas de afrontamiento y que estas técnicas de afrontamiento también nos pueden dar diferentes conductas, ¿no? Entonces, a lo mejor esa técnica que está teniendo mi usuario, pues resulta que no es una técnica de afrontamiento adecuada. Entonces voy a necesitar una modificación de conducta para entender desde dónde viene o desde qué pensamiento disfuncional tiene, ¿no? Entonces, también es importante saber eso. Estos elementos son esenciales para ayudar a los pacientes a desarrollar habilidades que les permitan manejar sus problemas de manera efectiva y adaptativa. Les decía, yo solamente voy a mencionar algunas técnicas porque ya las verán como a fondo más adelante, pero entre las técnicas más utilizadas llegan a estar la exposición gradual, que es aquella pues exposición que se tiene de el usuario o consultante a la situación que le esté generando esa respuesta. Por ejemplo, si es ansiedad, estrés o fobia, pues entonces se va exponiendo gradualmente. No quiere decir que agarramos al paciente y se presenta. Hay algunas técnicas que sí son así, o sea, que sí se presenta esta exposición o esta saturación, de hecho se llama saturación al paciente, perdón, al consultante. Sin embargo, en este caso está la exposición gradual, está la reestructuración cognitiva, que era lo que hablábamos como de cambiar o modificar estos pensamientos irracionales, y está el entrenamiento en habilidades sociales, que es también parte de la psicoeducación. Es decir, por ejemplo, para aquellas personas que necesitan o que les cuesta trabajo hablar en público o que se ponen nerviosos cuando van a conocer gente nueva, ¿no? O que a lo mejor no confían en las personas, entonces necesitan como hacer este entrenamiento en habilidades sociales. Estas herramientas permiten a los pacientes enfrentar sus miedos, cambiar patrones de pensamiento negativo y mejorar sus interacciones sociales, que es justo lo que se busca abordar en todas las personas, ¿no? O sea, como que abarque no solamente
como el ámbito individual, sino también social, en el trabajo, y pues en la salud. En la evidencia y en la afectividad, pues numerosos estudios han demostrado la eficacia de la TCC en el tratamiento de trastornos como la depresión, la ansiedad y el trastorno obsesivo o compulsivo. La TCC es considerada un enfoque basado en evidencia, respaldado por investigaciones que validan su impacto positivo en la salud mental. Entonces, en general, la TCC tiene evidencia en diferentes áreas, en diferentes psicopatologías. Entre ellas, pues, las más utilizadas llegan a ser depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, TCA, trastornos del comportamiento sexual, ¿no? Entonces, en todas las áreas se puede llegar, bueno, en algunas áreas llega a ser más efectivo, ahí sí tendrían a lo mejor ya que investigar o más adelante seguramente tendrán ya en situaciones específicas a lo mejor el porcentaje que llega a ver, pero en general ha mostrado muy buenos resultados en las patologías, ¿no? En las psicopatologías. Dentro de las aplicaciones de la TCC tenemos la terapia individual, que les decía, pues normalmente hablamos casi toda la clase de la terapia individual. Sin embargo, también se puede utilizar en la terapia de grupo y en la intervención en crisis, ¿no? En estos primeros momentos en donde se está atendiendo una crisis y que es necesario a lo mejor como esta primera intervención o a lo mejor también en la terapia breve que también hablábamos, es importante y también recordemos que, por ejemplo, no es lo mismo ir a una terapia breve que ir ya a una psicoterapia, ¿no? Cada una aborda diferentes cosas. En la terapia breve no se puede abordar lo que se aborda en una psicoterapia, pero en una psicoterapia sí se puede abordar lo que se aborda en una terapia breve, ¿no? Porque justamente cada una tiene sus funcionalidades. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Esta terapia breve de la que hemos estado hablando o estas terapias breves a una psicoterapia ya como tal.